Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en un primer tiempo el dato lo más importante es, en esa elección es el 28%, es alrededor del 28% es que es el tazo de abstención, uno de los más altos desde 1969, y eso muestra el desinterés de una parte del electorado y también el rechazo a elegir entre los dos finalistas. Y eso yo creo que mostró también que la elección no fue como las últimas elecciones. Para regresar a su pregunta, yo creo que hay que ver que Marine Le Pen, que se presentó 3 veces, ha tenido una trayectoria increíble, o sea, desde 2012, donde perdió, acabó como en tercer puesto, y ahora ha tenido más votos también porque hay un rechazo de esta política desde esos últimos años, esta cólera, donde el presidente Macron dijo en su discurso que le entendió y iba justamente cambiar las cosas y que ahora no es un campo, pero llamó a la unidad. Y yo creo que es un análisis, yo creo, importante de entender que Marine Le Pen también ha moderado también su discurso y es quizás por eso también que ha tenido más votantes que en 2017. Y tal como usted lo decía, esta abstención es la más alta desde la segunda vuelta de 1969. Y a esa abstención, que representa un hartazgo con la política tradicional, se une una victoria histórica para Marine Le Pen, tal como usted lo decía. Ante estos dos panoramas, entonces, ¿qué puede hacer Emmanuel Macron para garantizar una gobernabilidad en los próximos 5 años? Yo creo que hay una elección que viene que es muy importante, le mostraron en su reportaje, que es el 12 y 19 de junio, que va a mostrar cómo y de qué forma. Creo que es la pregunta que todo el mundo se hace en Francia, con qué fuerzas políticas Macron va a constituir una mayoría de diputados, sabiendo que para tener la mayoría hay que tener más de 289 escaños de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es un reto muy importante para Emmanuel Macron. Y también garantizar también todo lo que prometió también en su programa, porque nos recordamos que también en la cólera que hubo en los chalecos amarillos, en la revuelta de los chalecos amarillos y también en la pandemia, hubo muchas críticas, pero al final Emmanuel Macron, poco antes de las elecciones, eligió de poner medidas para salir de esta crisis y esto creo que fue aceptado bastante bien en Francia. Sí, Entonces, ahora entre la guerra en Ucrania y también las elecciones hay que ver cómo las fuerzas políticas en Francia se van a organizar sí. y sobre todo el partido de la República en Marcha para tener una mayoría de diputados en la Asamblea Nacional.